Hola, soy Claudia Cervantes. Bienvenidas y bienvenidos a Vida Fértil. La abundancia nace de ti. Recuerden que para dar a luz tenemos que abrir el corazón. Hoy tenemos un tema muy actual e interesante: rejuvenecimiento reproductivo. Y para eso tengo conmigo a la doctora en ciencias, Esther Baigén. Bienvenida, doctora. Gracias, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Les voy a contar por qué este tema. Yo me sometí a un tratamiento que se llama protocolo de rejuvenecimiento ovárico con stem cells, con células madre. Eso hizo, ya les explicaremos más el proceso, pero que mis ovarios, sus tejidos se rejuvenecieran, no, se regeneraran, y yo pudiera producir más y mejores óvulos. Para no hacer el cuento muy largo, Santiago, mi hijo, es el primero en México registrado médicamente y el tercero en el mundo que nace de este protocolo de investigación, porque fui la paciente número 40 a la que se lo hacían. Pero hoy con la doctora me entero de que hay todavía más métodos que incluso ayudan a los hombres, no solo a los ovarios. Cuéntenos, doctora, ¿qué es esto del rejuvenecimiento reproductivo? El punto más esencial que hay que tratar es: juventud significa fertilidad, y conforme nos vamos envejeciendo, lo que vamos haciendo es vamos perdiendo fertilidad. ¿Sí? La fertilidad es un indicador indiscutible de juventud. Entonces, cuando por las razones que sean, los hombres y las mujeres posponen la reproducción, nosotros tenemos que intervenir para tratar de detener el proceso de envejecimiento o volver a recuperar cierta capacidad de regeneración en los tejidos reproductivos, y de esa manera podamos ayudarlos con las demás tecnologías que manejamos, podamos ayudarlos a reproducirse, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos perdiendo, sobre todo en el ovario, como en tu caso? Lo que vamos perdiendo es la capacidad de los ovocitos de recibir el proceso de fertilización, recibir el material genético masculino y lanzar todo este proceso tan complicado de pasar de una célula, de la fusión de dos células, a tener un ser humano completo, ¿sí? Entonces, el ovocito tiene una mayor responsabilidad al principio, corrige muchos de los errores que tenemos al principio de la reproducción, y por lo tanto necesita ser una célula sana, y una célula más joven es una célula más sana. Yo lo que he entendido es que justamente cómo se refleja el envejecimiento en los óvulos es porque pierden la energía, o algo tiene que ver la mitocondria para que sea fertilizado y se haga la división celular una vez fecundado. No solo las mitocondrias son una buena parte de lo que maneja el componente metabólico del ovocito. También están las células que rodean al ovocito, que le dan de comer, que le pasan ATP, y también está todo el proceso de copiar el material genético correctamente y ver que se reparen los errores, y después ver que ese material genético obedezca las órdenes exteriores que vienen de las hormonas, los factores de crecimiento que se están proveyendo en el útero, para que se haga todo el desarrollo completo de un nuevo individuo. Esto de los factores de crecimiento me llama la atención. Yo lo había escuchado antes para tratamientos en la piel y en la cara, y que con plasma y no sé cuánto. Yo sé que, por ejemplo, empecemos por rejuvenecimiento ovárico con stem cells. Las stem cells, que son las células madre, vamos a comenzar por explicarles qué son las células madre. Bueno, las células madre son estas células que existen aún en el organismo adulto, pero que básicamente son las células embrionarias que generaron un ser diferente. Son las células que tienen capacidad de seguirse reproduciendo, de seguirse dividiendo, y que una vez que se dividen en un entorno, en el entorno A, por ejemplo, siguen las órdenes de convertirse en un hepatocito. Se diferencia. ¿Qué es un hepatocito? Una célula hepática. O siguen las órdenes de convertirse en una célula de la piel. Ok. Entonces, esas células madre
la teoría y lo que realmente hemos confirmado al día de hoy es que en todos los órganos y sistemas del organismo tenemos una reserva de esas células madre y justamente esas células madre pueden encargarse de la reparación cuando tenemos lesiones y lo que hacemos en los últimos tiempos es tomar las propias células madre de la paciente para utilizarlas. O sea, las podemos tomar, las podemos sacar, las podemos caracterizar y después utilizarlas para rejuvenecer, para aportar de nuevo capacidad de crecimiento, capacidad antiinflamatoria, capacidad de corrección de daño en un tejido particular. En mi caso, lo hago en el endometrio, por ejemplo. Por eso estamos hablando de rejuvenecimiento reproductivo. Pero a ver, doctora, ¿a qué se refiere a caracterizarlas? Primero, voy a hacer una pausa porque cuando a mí me lo hicieron en los ovarios, las células madre, estas que has descrito muy bien, me las extrajeron de aquí. Puede ser de otras partes del cuerpo, pero alguien descubrió que se encontraban dentro de la grasa de las personas. Entonces lo que hicieron fue hacer una mini liposucción en donde centrifugaron la grasa para que se cortara y adentro estaban mis células madre y luego hicieron un pellet con plaquetas enriquecidas, sangre y tal, y fue lo que me inyectaron en cada ovario y tuvieron que pasar 3 meses para notar esa regeneración en los tejidos. Sé que estas células madre las han aplicado en nervios, en cartílagos y para otras funciones del cuerpo. Y bueno, ¿cómo es en el endometrio? Es exactamente lo mismo. O sea, una enorme ventaja es haber descubierto, como tú lo dijiste, que el tejido adiposo subcutáneo tiene células mesenquimales. Las células mesenquimales son estas células madre, pero de tipo mesenquimal significa que ya están con un cierto compromiso, pero aún con capacidad de reproducirse, con capacidad de ir y reparar. Porque vamos a distinguir, cuando escuchas células madre, las personas como que tienen cierto conocimiento o han escuchado de las que se congelan en el cordón umbilical de sus hijos. Son distintas. Son similares, o sea, lo que tienen en común es esta capacidad de expandirse, de reproducirse, y estas capacidades antiinflamatorias, capacidades de dar factores de crecimiento nuevos para reparar. Okay. O sea, vamos a hacer en términos prácticos de uso, lo tienen en común. Ahora, lo segundo importante es la fuente, de dónde las vas a tomar. Exacto. Las puedes tomar de la médula ósea, pero hacer sacar células de la médula ósea es un proceso muy invasivo y doloroso. Y luego también dicen que hay células madre, como las del cordón umbilical, en los dientes, ¿no? También, de leche, de los bebés. Pero ahí la cantidad es pequeñita. Hasta en la sangre menstrual hay células madre. Okay. Entonces, ¿cuál es el tejido ideal? El tejido adiposo. Okay. ¿Sí? Todas queremos que nos quiten una parte de grasa, no hay ningún problema con eso. Ahora sí les voy a decir, duele. Yo decidí que quería parir natural después de esta mini lipo que me hicieron. Dije, porque no aguantaría yo una cesárea. Salí de moretones, necesité usar una faja, pero sí valió la pena. ¿Por qué? Porque yo pasé de tener 3 óvulos en mi primera extracción para congelarlos, a después me dijeron que era candidata a este protocolo de investigación de células madre, después de analizar que si mi hormona antimuleriana tenía cierto nivel yo todavía de fertilidad, más allá de mi edad biológica, a mí me dijeron que de 10 mujeres, a lo mejor 2 podrían tener un bebé sano con sus propios óvulos. Y bueno, fueron mis propias células madre. Me dijeron, puede aumentar un 40% tu fertilidad. Para mi sorpresa fue mucho mayor, porque en mi segunda extracción tenía 14 óvulos, o sea, de 3 a 14. Pero de 17 óvulos hubo 3 embriones y solo 1 sano. Así que mientras más retrasen ustedes esto, yo tenía 39, menos probabilidades hay, aún con el apoyo de estas nuevas investigaciones, de que haya un bebé. Pero esto nos da esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre el rejuvenecimiento ovárico? ¿Cuál es el efecto distinto en el rejuvenecimiento del endometrio? Básicamente hacemos lo mismo. Tomamos células madre
Las aplicamos Pero en el el efecto. endometrio y te voy a decir cuál es el efecto, que es justamente parte de lo que estamos publicando en este momento como un artículo científico. El efecto es pasar de menos de 6% de tasa de embarazo bioquímico a más del 60% de tasa de embarazo a embarazo que tiene 20 semanas o embarazo a término. Ahora, yo tengo entendido el endometrio, pues su función, una vez que ya existe un embrión, ya sea criopreservado, o sea, congelado, o el éxito de implantación, porque ya hecho te Sí. lo transfieren, pero el que te lo transfieran no garantiza que se vaya a implantar. Exactamente. Entonces, es ahí donde creo que si el endometrio está envejecido, pues hay más posibilidades de pérdidas gestacionales. Así es, te voy a platicar solo un detalle. De nuestro protocolo de investigación, 3 pacientes que recibieron el tratamiento endometrial se embarazaron solas. No Ni necesitaron siquiera un in vitro. requirieron la transferencia embrionaria, a pesar de que estaban los embriones guardados. Uy. ¿Sí? Se embarazaron solas porque esto está probando que reparamos el órgano. ¿Ellas qué edad tenían? Estamos hablando de una población que siempre tiene más de 38 años. Independientemente de la edad biológica, Ok. cuenta la edad que realmente tiene tu aparato reproductivo. Bueno, entonces, ¿a partir de qué edad ya hay que preocuparse para ir a hacer un diagnóstico? Lo que yo quise decir es, Exactamente. no, si eres muy joven, tal vez no necesitas esto, pero cada caso, porque hay, por ejemplo, quienes tienen endometriosis y por eso no se pueden Así es. embarazar, aunque sus óvulos sean jóvenes. Exactamente, entonces una buena edad, una edad muy razonable para la mujer moderna que tiene carrera, que tiene muchos planes, es alrededor de los 30. Hay que hacerse la pregunta. Yo eventualmente quiero ser madre, yo no digo que hoy, quiero ser madre. Entonces es necesario que me ocupe de saber cuál es mi estatus reproductivo. Ok. Y como tú lo dijiste, a través de la hormona mulleriana, a través de ver cuál es tu reserva ovárica, o sea, cuántos ovocitos quedan ahí, nosotros podemos ir prediciendo en qué condiciones estás y darte una ventana de tiempo. En esa ventana de tiempo tú haces decisiones, ¿sí? Acerca de cómo, cuándo, con quién y para qué quieres tener un hijo. Y eso, vamos a decir, la tecnología reproductiva, médica reproductiva que tenemos hoy en día, verdaderamente resuelve muchos problemas. Ahora yo tengo otra pregunta porque he escuchado que también hay bancos de células madre. ¿Eso quiere decir que también tienen un efecto positivo, el mismo de regenerar los tejidos y los órganos, si son donadas y no necesariamente propias? Correcto. Los bancos más confiables y mejor desarrollados son los bancos que vienen de cordón umbilical, pero nada sustituye a tus propias células. Cuando utilizas tus propias células, no tenemos ningún inconveniente en términos de reconocimiento de lo que es propio y de lo que es ajeno por parte del cuerpo. Entonces, ¿qué más queremos si lo tenemos en el tejido graso? Y todo mundo tenemos tejidos grasos subcutáneos. Realmente rara la mujer que está tan delgada que no obtenemos nada. Y además, por ejemplo, en Ingenes hemos desarrollado una técnica mínimamente invasiva en la cual prácticamente a la paciente no le quedan moretones, no le duele. Doctora, ¿y es posible, en lugar de usar las propias células madre, ir a un banco de células madre? Sí, sí es posible. Los bancos confiables que tenemos ahora son los bancos que vienen de células de cordón. Pero no hay nada que sustituya a las propias células. Y tenemos que considerar este hermoso regalo de que en el tejido adiposo tenemos células madre mesenquimales que podemos utilizar y que funcionan muy bien y que prácticamente no hay paciente que no pueda utilizar sus propias células de tejido adiposo. Y si consideramos una técnica mínimamente invasiva como se usa en el Instituto Ingenes, entonces realmente ¿Cómo es esta técnica menos invasiva? Es una microliposucción en donde lo que hacemos es ser mucho más eficientes a la hora de la extracción de las células. ¿No quedan moretones?
Muy poquitas veces quedan moretones. Es realmente una región muy controlada. No es tan grande como te hicieron a ti. Puede ser de acá, puede No, ser de acá. básicamente No. tiene que ser cerca de la zona abdominal, porque cerca de la zona abdominal es donde se obtienen las mejores células Y mesenquimales. si eres muy delgada y por eso a veces por el bajo peso hay mujeres que tienen problemas de fertilidad. Ciertamente hay mujeres muy delgadas, pero en nuestra experiencia solamente nos hemos topado con un solo caso, donde fue difícil, pero no imposible. ¿Cuántos mililitros de grasa se requieren para sacar este número de células madre que se van a inyectar? Con un muy buen protocolo de 15 a 25 mililitros, lo cual es nada. No, así. Es muy poquito, es un tubito de este tamaño. Y bueno, y supongo que al ser tus propias células madre, pues traen tu información. O sea, no es lo mismo que Exactamente. te den la leche de otra señora que el bebé tome la leche de su madre, ¿no? Exactamente, no tenemos ningún conflicto entre las moléculas. Es completamente propio. ¿Y han hecho ustedes tanto con células donadas como con células propias? ¿Cuál es la estadística? No, nosotros solamente utilizamos células propias porque es lo mejor. Entonces fue mucho más inteligente invertir el tiempo y el dinero y el esfuerzo en mejorar la técnica para obtener esas células y en ser muy eficientes en el laboratorio para obtenerlas. Y de esta manera funciona muy bien y nos evitamos otros riesgos. Ok, entonces vamos paso a paso. Llegas tú a la clínica, te hacen un diagnóstico, tienes 30 años y te dicen, mira, todavía no es necesario que te hagas ni rejuvenecimiento del endometrio ni de los ovarios. Simplemente esto es lo que te recomendamos si ya quieres tener hijos, ¿no? Pero a lo mejor pues ya tienes 35, 38, 40. Dicen, bueno, todavía se ven sanos tus óvulos, de buen tamaño, de buena forma. Pues si eres candidata porque ya tienes muy poquitos óvulos o tu endometrio no se ve tan bonito, vas a ser candidata. ¿Qué pruebas te piden para poder dar el siguiente paso? O sea, esto tiene que ser una evaluación integral de la capacidad reproductiva de la pareja, independientemente de, o sea, si se tiene una pareja formal o si hay una donación, bueno, ese componente también se resuelve en un sistema de fertilización in vitro. Y entonces, en este sistema integral, lo que tenemos que ver es, sí, cómo está tu calidad ovular, pero también cómo está tu sistema hormonal, cómo está en general tu organismo en términos metabólicos, por ejemplo, y cuestiones como el peso, cuestiones como complicaciones cardiovasculares o problemas de hipertensión. Todo eso tiene que ser evaluado para verdaderamente aportar una buena ayuda y resolver el problema de la infertilidad. Y obviamente se revisan, porque ya hemos tratado a lo largo de esta temporada, pues los hábitos, ¿no? En ese momento que se va a hacer esta inyección, porque ahorita vemos cómo es el proceso, pues que no fumes, que no tomes café, que no te desveles, que dejes el alcohol, obviamente no sustancias tóxicas ni drogas, pero que tengas como esa calma y una buena nutrición de antioxidantes, de hierro, de ácido fólico para nutrir las células y que cuando se regeneren queden aún mejor de Claro. cuando comenzaste estos tratamientos. Una vez teniendo este diagnóstico integral, ¿cuál sería el siguiente paso? La paciente llega en ayunas, es con anestesia, es sin anestesia, es local para hacer esa extracción de estos mililitros del tejido adiposo y centrifugar y hacer el pellet que se va a inyectar. ¿Es el mismo día todo? El mismo día sucede todo. Evidentemente, cuando se utiliza para el ovario, necesitamos entrar al quirófano. Cuando lo hacemos para el endometrio, no necesitamos entrar al quirófano, eso se puede hacer directamente en el consultorio. Como tú dices, en ayunas. Ahora, hay que considerar esta segunda opción que se ha desarrollado en Ingenes. No solamente usar las células madre, sino esas células madre, enriquecerlas con plasma rico en plaquetas, como lo hicieron contigo, porque eso aporta factores de crecimiento extra y algunas otras factores de crecimiento que nosotros agregamos a la mezcla para tener un ambiente súper rico que trabaje muy bien, regenerando y haciendo crecer. Y este plasma se saca de la De la propia sangre. En un Entonces, tubito, con dos tubitos. tubitos normales, como cuando vas a que te Al hagan una laboratorio. bioquímica sanguínea, tubitos normales, nada demasiado complicado.
A ver, entonces quiero entender, a la mujer que le hacen lo que a mí, ¿no? Rejuvenecimiento ovárico es porque su reserva ovárica es baja y el regenerar el tejido hace que pueda producir, o más bien no producir, que esos óvulos dormidos que todavía hay en su reserva maduren a la hora de estimularlos. Exacto. Y que mejore su calidad. Exacto. Y quien sí tiene su reserva bien, ¿cómo se diagnostica que hay un problema en el endometrio? Porque en el endometrio los médicos lo que hacen es utilizar un ultrasonido y cuando tú estimulas al endometrio a crecer con hormonas, como se hace en un proceso de fertilización in vitro antes de la transferencia, tú puedes ver con el ultrasonido cómo realmente de ser una rayita va creciendo y va tomando una forma como de pera muy bonita. Realmente genera una imagen bonita cuando el endometrio está bonito y está listo para recibir al embrión. Ok, entonces el diagnóstico a través del ultrasonido para evaluar las condiciones del endometrio es la forma. Exactamente. Ok. La forma y el grosor. El grosor. Necesitamos al menos 7 milímetros y los tratamientos que nosotros hacemos sobre el endometrio, que el producto se llama Endogen en general, lo que vemos es mujeres que les creció en el ciclo anterior 2 milímetros, ahora tenemos 7. Mujeres que en el ciclo anterior les creció 5 milímetros y no hubo implantación, ahora tenemos 8, 9 milímetros y un endometrio hermoso. Okay. Entonces en ese momento haces la transferencia embrionaria y si generamos la implantación, que es el embarazo bioquímico, o como te platiqué. O de manera espontánea. Fue espontáneo. Porque claro, yo no había pensado, o sea, como yo asistí a la clínica originalmente a congelar óvulos, pues había que mejorar la calidad de los óvulos. Ya luego por la edad es que el doctor me sugirió congelar embriones, por si en el futuro quería usar esos óvulos y no funcionaban, no me podía sacar más. Entonces, pudo haber sido que yo tenía menos edad, a lo mejor si una pareja con, no sé, vida sexual activa y solamente quería mejorar la calidad de mis óvulos y no necesitaba someterme a un in vitro. O lo mismo con el endometrio, ¿no? Sabes que no te puedes embarazar porque pues tu endometrio está de este tamaño, pero con este tratamiento de rejuvenecimiento pues va a ser más fácil, vamos a intentarlo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de que este pellet se inyecta para ver el resultado? Normalmente dejamos que pasen 2 o 3 ciclos menstruales para que tengas la completa seguridad de que ahora el endometrio está creciendo normalmente y no solo fue un evento aislado. Como si se hubiera rejuvenecido, como lo tenías años atrás. Como si se rejuvenece. Exacto, esta es la diferencia y se los digo mucho y se ríen. Tú puedes poner células madre y sí rejuveneces. Y no es como el Botox, que no te rejuvenece, solamente es una toxina que hace que no te puedas mover, por lo tanto no se hagan las arrugas. No es, ¿sabes? No, y no son inyecciones, pero no es lo mismo. Ahora, hay mujeres que necesiten ambos procedimientos, tanto en ovarios como en endometrio. Sí, y estoy muy orgullosa de platicarte que tenemos un caso publicado en una revista internacional en la cual justamente esta paciente necesitó los 2 tratamientos para en un 4º ciclo finalmente embarazarse. Primero pensamos que era más un problema de endometrio. ¿Cuarto ciclo de in vitro? 4º ciclo de in vitro, o sea, con 2 ciclos fallidos donde no había ya más nada que hacer, se propuso el rejuvenecimiento endometrial. El endometrio respondió muy bien y nos dimos cuenta de que también se requeriría el rejuvenecimiento ovárico. ¿Y con cuántos óvulos fue que pudo en el 4º intento embarazarse? No recuerdo el número exacto, pero fíjate una cosa, no es tanto el número de óvulos que logras después. En tu caso es una maravilla, todavía alcanzaste a producir más óvulos a la hora de extraerlos. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que es la calidad de ese óvulo lo que cuenta. En la mayor parte de los casos donde usamos rejuvenecimiento ovárico, probablemente veamos, por la edad de las pacientes sobre todo, probablemente veamos 3 o 4 óvulos más que la vez anterior. Pero la enorme diferencia es que cuando usamos una técnica en la cual vemos la normalidad genómica de los embriones, que se llama PGT-A, el PGT-A en genes, lo que logramos es determinar, este es un embrión normal, que si lo transferimos tiene mucho más posibilidades de éxito. De implantarse y desarrollarse.
diferenciarlo claramente de este es un embrión anormal, no lo podemos transferir. Y esto es por el lado de las mujeres. Ahora también hay para el lado de los hombres el rejuvenecimiento testicular. ¿Cuándo es necesario eso? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Bueno, o sea, es exactamente el mismo problema. La tasa de envejecimiento biológico es lo que genera falta de fertilidad. Ahora, también tengo que decir muy claramente que en el lado masculino tenemos menos problemas, porque en el lado masculino tenemos muchas células espermáticas y realmente lo que hemos desarrollado son técnicas para escoger aquella que sí nada y nada muy bien. Entonces la podemos pescar y la podemos inyectar en el ovocito y entonces con eso logramos la fertilización, ¿sí? No esperamos a que el espermatozoide tenga la competencia completa para atravesar el difícil camino para llegar hasta el ovocito. Lo ayudamos. Eso ha resuelto mucho del lado masculino. 100%. ¿Sí? Con uno es suficiente. A ver, digo, no es solo uno, porque tienes que inyectar varios ovocitos al mismo tiempo. Sí, claro, pero basta. uno por Sí, uno, ¿no? con que pesques uno que nada bien, funciona. Y fíjate que en los hombres tiene menos que ver con la edad. Ok. Estamos hablando de un sistema masculino, reproductor masculino, sobre todo testicular, que tiene otros problemas de salud. O estamos hablando de un individuo que tiene problemas serios de salud, como cardiovasculares, como metabólicos serios, como diabetes tipo 2, que eso hace que no encontremos un buen espermatozoide, o sea, que verdaderamente encontramos 5 espermatozoides en una cuenta muy baja. Okay. Y entonces en ese sentido cuesta mucho trabajo. Entonces, esta misma tecnología de rejuvenecimiento, que no olvidemos, podemos usar células, podemos usar factores de crecimiento propios, la utilizamos o la estamos ahora en el proceso de protocolo de investigación para determinar su efectividad en el caso masculino. ¿Pero qué es lo que hace? Mejora la calidad de sus espermas. Lo mismo que con los ovocitos. Okay. No se trata tanto del número como de la calidad. El espermatozoide que una vez que lo inyectas... Pero a ver, si los hombres son miedosos para todos los procedimientos y les dices que les vas a inyectar los testículos, por Dios, no se van a atrever. ¿Cómo es? ¿Es invasivo, no invasivo? ¿Hay anestesia? ¿No hay? ¿Cómo es? No es invasivo, hay anestesia local, efectivamente, se lo piensan más, pero tienes que considerar algo muy importante. ¿Es inyección en cada testículo? Sí, okay. En una zona particular de la zona testicular. Tienes que considerar algo muy importante, la necesidad de reproducirse. Y ahora hay otra cuestión. A ustedes, hombres, quizá les dé miedo una inyección en los testículos, pero ¿qué creen? No les tienen que aspirar los folículos. Ustedes basta con un pensamiento agradable para que los expulsen solitos y se los puedan medir y evaluar después. Correcto. Del lado masculino tenemos muchos menos inconvenientes para la fertilidad. Porque todo es externo, ¿de acuerdo? Porque todo es externo, así es. Tengo una pregunta más. En todos estos protocolos de investigación, ¿cuántos casos de éxito se necesitan para ya aprobarlo como una técnica exitosa? Bueno, o sea, lo que hacemos en investigación clínica normalmente primero es encontrar un caso ideal, como el que te acabo de platicar, donde se usaron las dos tecnologías. Entonces, este caso ideal que podemos documentar del principio al final, muy bien documentado y viendo todos los aspectos, vemos que tenga éxito, lo publicamos. Y que se pueda replicar en más pacientes. Exactamente. Al mismo tiempo que tú vas viendo, instauras un protocolo piloto, clínico piloto, que puede ir de 15 pacientes a 30 pacientes, donde ya puedes utilizar que los números se repitan, que la estadística sea confiable y que nosotros veamos un porcentaje más elevado de éxito, porque esto es un sistema biológico. Yo sabía que se requieren 100 casos. No necesariamente, depende. ¿Y quién lo aprueba? ¿Hay una institución? Tenemos un comité de ética institucional que aprueba los proyectos de investigación y evidentemente son proyectos que se diseñan, se piensan muy bien, se documentan muy bien. Por supuesto, se le explica perfectamente bien a los pacientes qué vamos a hacer, por qué es para su beneficio
y que sobre todo que nos están ayudando a ayudarlos a ellos y a ayudar a otras parejas en el futuro. Yo recuerdo que yo firmé un consentimiento de que yo estaba aprobando que este tratamiento, este protocolo se hiciera con mis células y que autorizaba que se podía publicar al respecto, ¿no? O sea que, y sí, yo he visto también mi artículo publicado y ya con fotos de Santi recién nacido, y la verdad da mucho orgullo poder contribuir a estos avances que además dan esperanza a otras parejas, a otras mujeres, a otros hombres, y gracias a Dios también he sido testigo y tengo fotos que me han enviado a quienes les compartí la historia, que siguieron el proceso y que ya han nacido otros bebés. Sí. Eso es realmente hermoso. Y también saber que confiando en los médicos, en la ciencia, pues siendo tus propias células madre, no hay un riesgo o un efecto secundario. Bueno, no hay un riesgo de complicaciones de rechazo genético. Acuérdense que todos los procedimientos médicos tienen un cierto riesgo y la labor de una buena institución médica es minimizar el riesgo y tomar en consideración todo lo que puede pasar. Sí, porque a lo mejor con las células madre no, pero si el tratamiento a la hora de inyectarte no fue limpio, pues te puede haber una infección y esos son los otros riesgos que en toda cosa quirúrgica puede existir. Y ahí importa mucho toda la infraestructura médica, todo el conocimiento médico, el que entre la base médica se discuta lo que pasa para que se aprenda como comunidad y puedas ir mejorando los protocolos y te atengas a esos protocolos para evitar las complicaciones. Ahora, una misma paciente, ¿se puede hacer 2 veces el mismo procedimiento de rejuvenecimiento? Si el médico considera que sí, te voy a decir cuál es el punto clave. Que tú hagas el procedimiento la primera vez, veas que sí tiene efecto, porque a la siguiente estimulación ves más ovocitos, pero que no hubieras encontrado ni uno normal como encontraste tú. Es que no tiene efecto sobre ti. Si el tamaño de los ovarios es un buen tamaño, si la edad de la paciente todavía está antes de los 40, y nosotros realmente vimos una respuesta, por ejemplo, a veces una respuesta de prácticamente 0 a un valor razonable, eso le puede permitir predecir al médico, bueno, vamos a hacer un segundo tratamiento para poder lograr un mayor efecto y efectivamente encontrar esos ovocitos que van a generar embriones genómicamente normales. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que hizo el tratamiento con células madre para rejuvenecimiento ovárico porque ya no tenía óvulos y tuvo uno maduro que tiene congelado y ella ya no quiso avanzar más. Dijo, hasta aquí si Dios quiere y es un milagro, pues seré mamá, y si no, pues ya adoptaré. Pero tiene uno guardado, producto de rejuvenecimiento ovárico, que pues no la quise desanimar, que se necesitan más, pero no, tampoco soy dudosa de los milagros y con la ciencia. Yo te diría, tenemos casos en los cuales solo hay uno normal, ese se transfiere y se genera el embarazo. Ah, no, pero no es un embrión, es un óvulo. ¿Ok? O sea, eso sí está más difícil. Es a lo que me refiero, sí, pero yo tuve solo un embrión sano y fue con éxito. O sea, todo lo que logró producir fue un óvulo, eso sí está muy complicado. Por ejemplo, a lo mejor ella sería buena candidata para hacer rejuvenecimiento ovárico adicional con factores de crecimiento. Sí. Ay, amigas, amigos, pues ya terminamos de hablar de esto, pero seguramente hay muchísima más información e investigación viniendo de profesionales que tienen la ética, la experiencia, el conocimiento, y agradezco mucho a la doctora Esther. ¿Algo más que quieras agregar? Agregar que realmente la ciencia es maravillosa y que realmente utilizar esta tecnología científica, biomédica, nos permite ayudar a las pacientes. Nos da mucho orgullo cuando vemos el bebé, cuando nos mandan la foto del bebé, que gracias a todo lo que hacemos, todo lo adicional que hacemos, esta paciente logra tener un bebé. La recomendación muy importante a todas las mujeres de considerar su salud reproductiva para tomar una decisión temprana. Y la última que yo siempre defiendo, necesitas ser un profesional de la reproducción humana, el que te ayude a sobrepasar un problema de infertilidad. Hay muchos niveles en los problemas de infertilidad y hay muchas soluciones.
Así es. Muchísimas gracias y recuerden que para dar a luz hay que abrir el corazón. Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial Ingenes. Nos vemos en el siguiente episodio. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse, compartan. Y esto fue Vida Fértil. La abundancia nace de ti.